como les decía, vamos a avanzar con el Congreso. Vamos a tratar un tema que realmente es de actualidad, ¿no? Porque yo creo que, yo que vengo sobre todo del mundo de la diálisis peritoneal, hace ya unos años que se ha introducido el concepto de diálisis incremental y también en hemodiálisis están explorando cómo gestionar este concepto, ¿no? Yo creo que hay muchas limitaciones, muchos intereses en que se haga o en que no se haga. Entonces, pues vamos a aprovechar el conocimiento del doctor Torregrosa para que nos diga la experiencia, la evidencia. ¿Qué hacemos? Pues nada, aumentar el conocimiento, aumentar la experiencia y seguramente con todo ello volveremos a incrementar la evidencia. Bueno, pues muchísimas gracias a la Sociedad Española de Nefrología por haberme invitado. La conferencia seguro que gana con los dos moderadores, con el presidente y anterior presidenta. Y vamos a empezar. Bueno, mi recuerdo para las víctimas y mi enorme admiración por todos los voluntarios que han trabajado en esta desgracia. Lo primero, bueno, no tengo ningún conflicto de interés en este tipo de conferencia, como es lógico. Lo primero que me gustaría decir, y para empezar, es que hacer hemodiálisis incremental, teniendo en cuenta que es hacer alguna sesión menos, no es tan simple como quitarle una pata a una silla o quitarle dos patas a una silla, que lo único que generan es inestabilidad. Hacer diálisis incremental probablemente es algo más complejo y la base es calcular el número de sesiones que un paciente va a necesitar en virtud de lo que todavía tiene su función renal residual. Con ello, lo que nosotros iremos viendo a lo largo del tiempo en este tránsito desde la no diálisis a la diálisis es ir consiguiendo un objetivo de un aclaramiento global, tanto renal como dialítico, y según va perdiendo el aclaramiento renal, tendremos que ir aumentando el aclaramiento dialítico para cumplir el objetivo de la depuración. Habitualmente hablamos de hemodiálisis incremental en pacientes incidentes. Un poco más complejo y digamos que un poco más técnico, ¿no?, que las diapositivas anteriores, podríamos ver ahí a la izquierda, en la columna esta de la izquierda, el aclaramiento renal de urea en mililitros minuto. Y según nosotros perdemos aclaramiento renal de urea, por ejemplo, de 7, 6, 5, vamos perdiendo aclaramiento renal, tendremos que ir aumentando las sesiones y pasando probablemente de 1 a 2 o pasar de 2 a 3 sesiones. Esta modalidad o práctica ya ha sido incluida en guías como las inglesas. Me gusta añadir, porque ellos lo califican como que es una modalidad que incluye un concepto de sentido común. Evidentemente, a los pacientes hay que darles lo que necesitan, ¿no? También en las guías de unidades de diálisis de la sociedad, en el 2020 ya se incluía la posibilidad de la hemodiálisis incremental con 1 o 2 sesiones por semana, pero, por desgracia, seguimos utilizando el término convencional para aquellos pacientes que hacen 3 sesiones con una longitud de 3 a 5 horas, pero 3 días por semana. Esto es una práctica habitual que no se basa en ningún estudio hasta la fecha, pero es lo que todo el mundo realiza. Nosotros hace ya más de 10 o 12 años empezamos con una modalidad que era intentar, cuando el paciente empezaba, dializarle las veces que nosotros considerábamos que necesitaba. Empezamos con todo el paciente que creíamos, incluso con algunos que más que incremental era diálisis paliativa o algunos que salieron por pérdida de seguimiento rápido, otros que no eran incidentes, y diríamos que tendríamos una experiencia de más de 200 pacientes que han empezado terapia renal sustitutiva de forma incremental. Quizás lo más importante de esta experiencia es que 2 de cada 3 pacientes empezaron con una sesión por semana y 1 de cada 3 empezaron con 2 sesiones por semana. La edad pues es la que de habitual, con la que empiezan en todas las unidades, más de 70 años, con un rango de edades bastante disperso, y casi el 70% eran varones. Aquellos que empezaban con 1 vez por semana estaban en un tiempo que les permitía no dializarse 74 sesiones. Aquellos que empezaban con 2 veces por semana tenían un recorrido un poquito menor y se evitaban 55 sesiones. Pero claro, cuando uno hace algo que no va exactamente en la dirección más habitual y que nos separamos de lo, como su nombre dice, de lo convencional, siempre tiene mucho miedo. Tenemos miedo a equivocarnos, tenemos miedo a hacerlo mal, tenemos miedo
a sobre todo que los pacientes no estén bien tratados. Estos son compañeros de Italia, el doctor Francesco Casino, que he tenido la suerte de aprender muchísimo al lado suyo. Para mí era fácil porque yo partía de un conocimiento muy bajo, mínimo, y él me ha enseñado mucho. Y el doctor Carlo Basile, estos publicaron su experiencia en Matera, Italia, con 163 pacientes en hemodiálisis incremental. Consulté con él y le comenté, digo, Franco, nosotros tenemos muchos pacientes, me gustaría saber si vuestra práctica clínica se asemeja a la nuestra o estamos haciendo las cosas mal, tengo preocupación y tal. Entonces, conseguimos una cohorte de pacientes de 164, muy parecidos a los suyos, que eran 163, de características clínicas muy similares, y ahí están las dos curvas de supervivencia, que la probabilidad de estar vivo en cada periodo de tiempo es prácticamente igual, hayan empezado en Cáceres o en Matera. Bien, con estas dos cohortes lo que hicimos fue, bueno, ¿y qué impacto tiene la hemodiálisis incremental en los pacientes? Entonces, a propuesta suya, lo que hicimos fue, bueno, vamos a los 2 meses de haber empezado el tratamiento, vamos a ver en qué modalidad se encuentran los pacientes. Y dividimos a los pacientes según en qué modalidad estaban a los 60 días. Si estaban ya en convencional, le llamamos HD 60 días convencional. Si todavía se mantenían en incremental, es decir, habían estado más expuestos o iban a estar más expuestos, le llamamos HD 60 y de incremental. Y hicimos las curvas de supervivencia de los dos grupos. Y aquí vemos que hay una curva que tiene menos probabilidad de estar vivo en cada uno de estos periodos más probabilidad de estar vivo que respecto de esta otra. Y nos sorprendió lo siguiente, que aquellos pacientes que a los 60 días se estaban dializando 3 veces por semana tenían peor supervivencia que aquellos pacientes que a los 60 días o más estaban todavía dializándose 1 o 2 sesiones por semana. Aquí siempre me gusta explicar que hay que tener muchísima prudencia porque no seré yo el que diga que dializarse 3 veces por semana es malo. No, ni muchísimo menos. Probablemente sea lo mejor, aquel que le haga falta. Pero esto quizás lo que nos explica es que aquellos pacientes que parten de la misma función renal y hipotéticamente de un mismo manejo del volumen cuando empiezan diálisis, aquellos que a los pocos meses han perdido función renal residual por su propia enfermedad renal inherente o aquellos que son incapaces de manejar el volumen, esos sí van a tener peor pronóstico y son los que van a necesitar más sesiones, pero van a tener peor pronóstico por su propia enfermedad o por su propio manejo de volumen, probablemente a nivel cardíaco. Bien. Entonces, estar más expuesto lo que sí que nos permitió fue estar tranquilos de que no tenía peores supervivencias. Bueno, como yo creo que aquí ya estamos a un nivel pseudo-familiar y tal, dice, bueno, yo he ido a un congreso y he escuchado, y yo podría hacer, que algunas veces me han preguntado, pues claro que se puede hacer, ¿no? ¿Y qué necesita un paciente para hacer incremental? Pues bueno, permitir la gracia que ¿no? Eso es. Entonces, para ello, si no lo vamos a hacer aclaramiento dialítico, tendrá que tener aclaramiento renal. ¿Qué necesitamos medir? Pues algo muy sencillo que, como decía un ponente ayer, me parece, cada vez estamos haciendo menos, que es medir. Y medimos el volumen urinario, la urea en orina y la urea en sangre para calcular el famoso KRU, que muchas veces me preguntan, ¿y qué es el KRU? Pues es el aclaramiento renal de urea. Es decir, lo que toda la vida hicimos un aclaramiento de creatinina, pero ahora con urea. Como el aclaramiento del KRU va en mililitro minuto, pues muy fácil, ponemos los mililitros de orina arriba, los minutos de tiempo de recogida abajo, siempre la orina de arriba, el parámetro que sea, urea, creatinina, y en sangre en el denominador. Y ahí ya tenemos el KRU. Si queremos ser un poco puristas, lo ajustamos a 1,73 metros cuadrados por una regla de 3 y obtendríamos el KRU. Bien, lo que nosotros pensamos es que cuando alguien tiene un KRU mayor de 4, puede analizarse 1 vez por semana, menos de 4, 2 veces por semana y menos de 2,5 tendría que hacerlo de forma convencional. Aquí vamos a imaginarnos un paciente que empieza, que tiene una orina, un volumen de 2.880, tiene una urea en orina de 630, una urea en sangre de 210 y una superficie de 1,6. Bueno, pues echamos las cuentas, volumen partido tiempo, qué número más curioso, sale un 2. Urea en orina, urea en sangre, sale un 3, 2 por 3, 6. Pues tenemos 6 mililitros de KRU. Lo ajustamos con una regla de 3 a superficie corporal y nos sale 6,5. Y con ese aclaramiento renal de urea al inicio, pues podríamos intentar empezar con una sesión por semana y ir viendo. Sobre todo, ir viendo, porque el paciente va a venir cada 7 días, vamos a tener su ganancia, vamos a tener un potasio, un bicarbonato y le vamos a preguntar qué tal está. Vamos a ver otro caso que ya no sería un incidente. Viene a la consulta de trasplante, este ya pobrecito orina menos,
le han apurado un poco, los de trasplante lo han apurado un poco, y orina 720, tiene una urea en orina de 420 y una urea en sangre de 210. Es un poco más grande de lo habitual, 1,8. Hacemos las cuentas, 720 entre 1440, 0,5, 420 entre 210 es un 2, tiene un aclaramiento renal de urea de 1. Si lo ajustamos encima a superficie corporal, tiene un aclaramiento muy bajo. ¿Este paciente sería candidato incremental? Pues de entrada no. Por último, un paciente de los que llevan los compañeros de peritoneal, le falla la membrana, le falla el catéter, tiene que pasar hemodiálisis, medimos, tiene 1.440 mililitros de orina, una urea en orina de 600 y en sangre de 200, vamos a echar cuentas. 1.440, nos sale 1, urea en sangre, en orina partido, nos sale 3, el aclaramiento renal de urea de 3. Ajustamos por superficie corporal y nos sale 3,2. Bueno, pues este paciente cuando tenga que transitar de diálisis peritoneal a hemodiálisis, quizás podría empezar con 2 veces por semana y, como decíamos antes, ir viendo. Si va bien, lo mantenemos y si va mal, pues pasa a una sesión más. Revisión de la literatura. Bueno, hay muchísimo publicado y no os voy a hacer perder tiempo escuchando aquí artículos publicados. Sí que me voy a centrar en, hasta mi conocimiento, los 2 únicos ensayos clínicos publicados sobre hemodiálisis incremental. El primero es el de la doctora Murea, que trabaja en Carolina del Norte, que publicó en el AJKD un trabajo con 23 pacientes en incremental que empezaban con 2 sesiones por semana durante 6 semanas. Fijaros qué poquitos pacientes, qué poquitas semanas de exposición y luego pasaban a un régimen convencional de 3 veces por semana y lo seguían durante un año. Los comparaban con 25 pacientes que empezaban directamente con 3 veces por semana y los comparaban al cabo de un año. Los resultados fundamentales fueron que tenían mayor tiempo de hospitalización aquellos que empezaban de forma convencional y el otro estudio al que me voy a referir es el del grupo inglés, en el que tratan 26 pacientes frente a 29, el brazo de incremental tiene más ingresos hospitalarios y más eventos en global. Ellos, además, añaden un coste al brazo de convencional de casi 6.000 libras y ellos reconocen que el inicio de incremental parece ser seguro, pero su muestra es pequeña y que se necesitan estudios más grandes, como el gran estudio español, que es el que, si me da un poquito de tiempo, os presento a continuación. Es un estudio aleatorizado, no comercial, que incluimos 75 pacientes que inician con una sesión por semana y un grupo control de 77 pacientes que empiezan con 3 sesiones por semana y los seguimos durante 24 meses. El criterio de inclusión fundamental era que tuvieran un aclaramiento renal de urea mayor de 4, no entraban en el estudio si no habían medido la orina de 24 horas, si no teníamos función renal, si no eran prevalentes o tenían enfermedades que condicionaban la supervivencia. Establecimos unos criterios de progresión, que era cuando perdían función renal pasaban de 1 a 2 y de 2 a 3, si necesitaban tasas de ultrafiltración también progresaban o si necesitaban sesiones para corregir eventos que se podían resolver con sesiones de diálisis. El estudio se registró en ClinicalTrials.gov y conseguimos el aval de la Sociedad Española de Nefrología, se publicó el estudio, empezamos y durante 51 meses conseguimos, nos dilatamos en el tiempo porque nos pilló la pandemia, como a todos, y también estos fueron los 20 hospitales participantes. Como decía ayer, siempre estaré insuficientemente agradecido al esfuerzo de todos ellos. Hay 14 pacientes que se randomizaron y no fueron incluidos por fallo de randomización o retirada del consentimiento, y los resultados de los 136 pacientes agrupados, 68 en incremental y 68 en convencional, los datos de incremental siempre vienen en naranja, tenían la misma, en la estratificación tenían la misma edad, el mismo porcentaje de varones, un poquito más mayores de tamaño y con una ligera mayor comorbilidad, pero ninguno de estos datos eran significativos en la muestra. En cuanto a la función renal del inicio, también era idéntica en ambos grupos y un poquito más proteinúricos los de incremental. ¿Y cuál es el resultado de la intervención? Pues fijaros, por definición, todos los pacientes que empiezan en convencional están dializándose 3 veces por semana durante todo su periodo de seguimiento, que fue de media 20 meses. Por el contrario, aquellos que empiezan en incremental están casi un año dializándose una sola vez a la semana, evitándose 100 sesiones, están 4 meses y medio con 2 veces por semana, evitándose 20 sesiones y al final
Estos dos grupos con características basales idénticas se diferencian en que tienen 120 sesiones menos. ¿Y cuál es el resultado de esa intervención? Pues fijaros, volvemos a ver que no tienen más días de ingreso aquellos pacientes que inician de forma incremental que los que de forma convencional, algo que ya se había visto en la literatura, y el número de fallecimientos en ambos grupos es el mismo, 9, con unas causas muy parecidas. Por último, la curva de supervivencia de ambos grupos, donde marcan la probabilidad de estar fallecido o seguir vivo dependiendo del régimen, es absolutamente paralela, con un log-rank de aproximadamente 1. Podríamos decir que la hemodiálisis incremental, en base a la experiencia y la evidencia de la que disponemos, es un método eficaz, puesto que evita un gran número de sesiones a los pacientes y que, además, es una modalidad segura, puesto que no lleva ni aumento de los ingresos hospitalarios ni empeora la supervivencia. Y, de nuevo, muchísimas gracias a todos los investigadores que habéis formado parte de este bonito estudio. Pues muchísimas gracias, Javier, y sobre todo por ajustarte al tiempo tan perfectamente. ¿Preguntas en la sala? Yo sí, me permites, María Dolores. Bueno, a mí me ha encantado el estudio, no solo por lo que supone para el paciente, sino también en términos de costes, que esto es importante tenerlo en cuenta, y solo, quizá por cuestiones de tiempo no lo comentaste, visitas a urgencias, porque a veces muchos pacientes que están en hemodiálisis vienen con sobrecarga de volumen o hiperpotasemia, no requiere ingreso, pero llegan a urgencias, les dializamos y para casa. No sé si esto lo habéis analizado o, bueno, o por lo menos, ¿qué idea tienes? No, la visita a urgencias no la hemos contabilizado, probablemente debiera también. Nos hemos ajustado simplemente al ingreso porque considerábamos que si alguna afectación al paciente era lo suficientemente importante, el paciente lo más probable es que quede ingresado. Y era un poco lo que se recogía en otros estudios, los ingresos hospitalarios. Siento decirte que no lo sé. Solo por curiosidad. No lo sé. Sí. Bueno, Javier, Sí, yo... ¿hay sí? Venga. una pregunta? Hola, muchas gracias. Quería hacer una pregunta sobre la nutrición. ¿Los días de diálisis y los días de no diálisis era la misma? Y para el aclaramiento de urea, me imagino que influye la ingesta proteica de los pacientes. Entonces, ¿cómo lo hicieron? Esa era mi duda. Sí. Sobre eso, bueno, la pregunta es muy interesante, ¿no? Sobre eso hay mucha controversia, ¿no? De hecho, creo que ha habido una sesión que era sobre el régimen si había que modificar la ingesta proteica a los pacientes en este congreso, ¿no? Nosotros lo que más nos importaba era que los pacientes estuvieran bien y con ello bien nutridos, no que estuviesen mucho tiempo en una modalidad de diálisis. Entonces, los pacientes, podríamos decirlo de una manera sencilla, tenían un régimen libre de acceso a proteínas, tanto como su anorexia y hiporexia les permitiese, ¿vale? Lo que nosotros sí analizábamos mes a mes, mediante un sistema un poco complejo, que, bueno, esto quizás, dicho así, parece un poco sencillo. Nosotros, con esta plataforma reconocida por la National Kidney Foundation, calculamos mediante unas claves y nos dan todos los inputs que metemos y todos los que el aparato nos da. Entonces, por ejemplo, mira, aquí nosotros mes a mes calculábamos la ingesta proteica por NPCR, ¿vale? Y nosotros, evidentemente, no le aconsejábamos al paciente que disminuyera su ingesta proteica para tener menos urea, sino más bien nos preocupaba que tuviese una mala ingesta proteica, ¿vale? La dieta era libre. No había tampoco suplementos, como en algunos otros estudios que limitan la dieta y les añaden ketoácidos o alguna otra cosa, ¿no? Era dieta libre. Muchas gracias. ¿Podría una corta? ¿Sí? Felicitaciones porque es un trabajo muy bueno y que yo quiero preguntar, ya no tanto decir con la pauta de diálisis, sino al tratamiento del paciente farmacológico en relación a al manejo con aclaramiento de urea, al cual no estamos tan acostumbrados como creatinina, y específicamente en tratamiento farmacológico adyuvante, es decir, en general, del paciente de diálisis, es decir, cómo nos manejamos en aclaramiento de urea para utilizar fármacos que han demostrado que salvan vidas y que mejoran, por ejemplo, espironolactona, ISGLT2, semaglutida, porque no están muchas veces prescritos en gente que está en diálisis, y cómo nos manejamos en gente que sabemos que tiene diuresis residual y función renal residual, si nos manejamos por aclaramiento de urea y no por aclaramiento de creatinina. ¿Qué experiencia hay?
Gracias. La verdad es que la pregunta es compleja porque realmente yo no sabría decir cuál es el método por el que nosotros deberíamos de guiar la función renal residual. ¿Vale? Es verdad que hay algunos autores que promueven que sea la semisuma, otros que promueven que sea el aclaramiento de creatinina, pero lo que está más bien recogido en la literatura es el aclaramiento renal de urea. De hecho, las guías de la National Kidney Foundation de 2000, las KDOQI de 2015 recogen KRU, no recogen otra medición. Como nosotros cuando diseñamos el estudio nos tocó hacerlo con toda la mejor de las voluntades y no todas las herramientas que usemos, lo diseñamos de acuerdo a las guías KDOQI con KRU. ¿Vale? Luego, como le decía antes a la compañera que estaba hablando, nosotros no nos interesa el tiempo de la modalidad, el tiempo que están en la modalidad, nos interesa que el paciente esté lo mejor posible, ¿no? Sea en la modalidad que sea y el tratamiento que sea. Entonces, en ningún momento se les quitaba IECA, ARA2, antialdosterónicos en los poquitos que lo tenían y tal. Cuando empezamos el estudio no había no tenían tanta penetrancia los ISLGLT2, de hecho yo creo que a día de hoy casi no deben de estar casi ni aconsejados, ¿verdad? Pero sí es cierto que en algunos sitios ya han publicado, algún compañero que forma parte del estudio, del Hospital Central de la Defensa, tiene publicado una serie de casos en pacientes con ISLGLT2 que o bien lo tenían cuando empezaron diálisis y no se lo ha retirado y en algún caso se lo puso. La experiencia en esos pacientes es buena, es buena. Yo no podría decir en este momento si el ISLGLT2 mantiene la función renal por más tiempo o no, ¿vale? Pero yo, desde luego, en los pacientes, cuando empezaban en el estudio o en la experiencia de esos listados mías personal, no les quito nada. Incluso, a lo mejor, una vez que están en diálisis, si no tenían un IECA, se lo añades. Enhorabuena, Javier, por los trabajos que hacéis. Nosotros somos superfans de esto de la incremental y en Masa Magrey lo estamos haciendo. Tenemos como 20 pacientes y tenemos unas dudas, que es que cuando tenemos a estos pacientes vemos que algunos tienen insuficiencia cardíaca y les hemos empezado a pedir el K125 y el ProBNP. Y entonces en algunos vemos que por su riñón se podrían dializar, por ejemplo, un día o dos, pero que tienen insuficiencia cardíaca y entonces nos toca hacerle una segunda sesión a lo mejor para ultrafiltrar, bajarles el peso. ¿A vosotros también os ha pasado algo así? Sí, bueno, como dicen las guías, lo importante no es tener a un paciente bien dializado por cifras, sino bien que se encuentre bien. Adecuadamente tratado, ¿no? Adecuadamente tratado. Y para la adecuación del tratamiento no vale solo la adecuación de la diálisis, ¿no? Entonces, si tú puedes tener un paciente con un excelente aclaramiento, KTV, estándar KTV, lo que quieras, pero si el paciente tiene sobrecarga de volumen, no está bien. Entonces, hay que ponderar el paciente de forma global. Nosotros, en la práctica clínica habitual, les hacemos un BCM por si hay dudas. De momento no hemos establecido el POCUS ahí como deberíamos, pero por ejemplo les hacemos un BCM para guiarnos en el hipotético sobrepeso que no eres capaz de interpretar por los edema, pero si un paciente tiene sobrepeso hay que quitárselo y si no responde a diuréticos hay que ultrafiltrarle los días y las veces que le haga falta, evidentemente. Vale. Porque todos sabemos que el sobrepeso conlleva muy mal pronóstico. Eduardo. Enhorabuena, Javier. Aquí. Enhorabuena. ¿Habéis incluido algún cuestionario de calidad de vida? Pues mira, hace escasamente media hora, un poco antes, estaba hablando con Marta sobre ello. Sí lo hemos establecido. Entre los resultados, entre los objetivos secundarios estaba la calidad de vida. Utilizamos el SF36, el formato corto de la National Kidney Foundation. Pero hemos obtenido unos datos que no sabemos interpretarlos, probablemente porque el paciente tampoco sabe rellenar el cuestionario. Son 36 preguntas teóricamente sencillas, pero lo que vemos es que en la misma se compone como de varios componentes, ¿no? La esfera mental, la esfera física, la carga de enfermedad, etcétera, ¿no? En dos preguntas muy similares pueden aparecer dos respuestas muy diferentes, ¿no? Entonces, nos está resultando, a mí me resulta difícil interpretar los dígitos que se obtienen en la puntuación de calidad de vida. Le decía esta mañana a la compañera que todo parece indicar que un paciente que está en su casa en vez de estar en el hospital debe tener mejor calidad. En estos 12 o 13, o no sé ya los años que llevábamos o llevo,
a casi ningún paciente, al decirle que le tienes que subir de una 2 o de 2 a 3, le notas una alegría bárbara, ¿no? Más bien todo lo contrario, ¿no? Yo creo que deben de estar mejor, pero digamos demostrable digitalmente o con una prueba y con una P, y eso no lo tenemos. Gracias. Ninguna otra pregunta, ¿verdad? Bueno, Javier, pues ya para terminar, yo realmente ha sido una casualidad que yo esté aquí en la mesa, pero me alegro muchísimo. Yo me acuerdo hace muchísimos años, siendo yo presidenta, cuando él se acercó en un congreso y me dijo, pues, mira, María Dolores, soy Javier Feira, dice, no soy nadie, soy un nefrólogo que trabaja en el Hospital San Pedro de Alcántara, en Cáceres, nadie me conoce. Dice, pero estamos haciendo esto con los pacientes y estamos teniendo unos resultados espectaculares. Y yo le dije, mira, Javier, yo soy María Dolores del Pino, soy nefróloga, en la SEN no hay código postal. Y evidentemente, ¿qué necesitas? ¿No? ¿Qué necesitas para que este proyecto y la sociedad y yo personalmente te pueda ayudar? Y estamos aquí con la hemodiálisis incremental que él ha liderado todos estos años. Así que yo ahora le paso la ola a Emilio, pero ¿qué necesitamos, Javier? ¿Qué necesitamos a partir de ahora para seguir adelante? Yo creo que lo que necesitamos es lo que se está haciendo, ¿no? Ir poquito a poco utilizando esta modalidad en aquellos pacientes en los que creas que se puedan beneficiar, sin miedo, porque no hay que tener miedo a la innovación, y seguir cogiendo experiencia, cada uno desde sus centros, y bueno, y los que tengamos un poco más de experiencia, si nos dan la oportunidad, pues difundirla. Yo creo que la difusión del conocimiento o de la experiencia, ¿no?, siempre es bueno y ayuda a otros compañeros. Y particularmente muchísimas gracias, María Dolores, porque cuando pedimos el aval de la sociedad nos lo diste, y eso nos dio muchísimo ánimo para seguir adelante. Claro que sí. Muy bien, Javier. A mí la verdad es que también estoy aquí circunstancialmente, pero me ha encantado porque es una de las cosas que me gustaría ver, pero tenía otras cosas y al final pues he acabado aquí, te he escuchado y yo creo que la diálisis incremental está realmente de moda y hemos comprado este concepto en muchísimos hospitales. Quizá no tenemos registros, que siempre cuanto más registros siempre nos puede aportar información de lo que se está haciendo, pero hemos comprado este concepto y cada vez lo consideramos más, ¿no? Tenemos que hacerlo muy bien también para que nadie crea que les estamos infratratando, tenemos que hacerlo muy bien para que la diálisis extrahospitalaria no se sienta como atacada por un concepto como este. Llevamos todo el congreso hablando de diálisis o atención centrada en el paciente, no centrada en el nefrólogo ni en el centro extrahospitalario. Por lo tanto, yo creo que algo tenemos que hacer para difundir el conocimiento y difundir estos resultados que realmente aportan mucho beneficio. Piensa qué podemos hacer. Antes era María Dolores, ahora soy yo. Yo también te digo, estoy aquí para lo que necesites y bueno, adelante. Muchas gracias por tu presentación y por haber venido. Gracias a vosotros y gracias a la sociedad. Gracias a todos.